Entonces es un enorme gusto saludar a todas las personas que se encuentran hoy en tiempo real con nosotros y también un enorme gusto saludar a quienes posteriormente se conectarán y estarán observando nuestra sesión. Comenzamos entonces con preguntas. Cuéntame de los ejercicios que hemos hecho, qué ejercicio les ha parecido complicado. Podemos estar hablando de las primeras 4 clases, 3, 4 clases. De las primeras 3, 4 clases, ¿qué ejercicio les parecieron difícil? Me dice, el ejercicio de tal página, de tal libro, y con mucho gusto lo miramos, lo realizamos. ¿Quién me quiere contar? ¿Quién le pareció un ejercicio difícil? Angie, cuéntame, bienvenida. Hola, profe, muy buenas tardes. Espero que muy bien. Sí. Yo pues, como su merced comenta, sí, voy en la lección 3, Sí. realizando los ejercicios y pues de la primera lección, sí me gustaría como repasar un poquito en la página 184 del libro. Desde el libro de Luis Enrique. O sí, señor. 184 del PDF o del libro. No, del libro. Del PDF. Del PDF es como las 178. Listo, permíteme un segundito entonces. Sí, la página 183, perdón, una página anterior. En la 183. Listo. Cuéntame. Es acerca de el sondeo de las revistas, que Sí. está el diagrama. Entonces, quisiera como repasarlo un poquitico, como para entrar en contexto. Perfecto, bueno, muy bien, me parece procedente. Ese es, digamos que, el más básico, ¿no es cierto? Me parece prudente que comencemos con este, que es el más básico, antes de que pasemos como tal a los ejercicios. Miremos ese sondeo. Es una buena oportunidad. ¿Hay alguno particularmente que te haya parecido difícil o que sería bueno como estar seguros cómo se hizo? Profe, pues en la primera lección, su merced como que nos da indicaciones, en la segunda ya resuelve algunos y sí, o sea, yo los hice antes de ver la otra lección y sí coincidí. Pero en la E, el punto E que dice ¿cuántos leen Vanidades y Cronos solamente? En ese me quedó un poquito de duda y pues esa su merced no la respondió en la pregrabada. ¿Cuál es la página del libro como tal? Del libro, la 183. Del PDF, la 178. Más arriba, profe, sí, señor. Listo, aquí está. Listo. Perfecto, entonces miremos aquí algunos detalles que son relevantes, son interesantes. Aquí hay algunos puntos que son supremamente claves e indicativos para que nosotros nos familiaricemos fácilmente. Entonces, dentro de los que son indicadores claves son, por ejemplo, cuando me dicen cualquiera de las 3 primeras en las cuales me informan. ¿Cuántos leen solo X? Cualquier cosa que sea X, ¿no es cierto? ¿Cuántos leen solo selecciones? Entonces, si me están diciendo solo X, por ejemplo, ¿cuántos leen solo cromos? Digamos esa, ¿cuántos leen solo cromos? Ustedes observan acá las 3 revistas, selecciones, cromos y vanidades. En la C me dice cuántos leen solo cromos, exclusivamente cromos. ¿No es cierto? ¿Cuántos leen nada más cromos? 14. 14. Eso es un indicativo bueno. Muchas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Angie. El indicativo bueno es que me dicen que solo cromos, y al decir solo cromos, estamos indicando que no me sirven los que lean cromos con alguna otra, sino exclusivamente cromos. Entonces, hay otros 5 que leen cromos, pero con otra revista. Como están diciendo que nada más cromos, 14. Bien. Cuando me dicen
¿Cuántos leen, por ejemplo, selecciones y cromos? ¿Cuántos leen selecciones y cromos? 5, profe. Bueno, entonces, 36. me dices que sí. Dos. La Me 2 gusta, y la profe. 3. Dos personas. La Sí, 2 y la 3. porque mire que aquí estamos hablando que solamente, porque que lean selecciones y cromos están, vamos a ponerle números a esto, vamos a numerar cada cuadrante para que nos resulte más fácil. Entonces, permítanme, yo saco lápiz acá y decimos, este es el cuadrante 1, pero si rayara, ¿no? El cuadrante 1, el 2, el sector 2, el sector 3, el sector 4, el sector 5, el sector 6 y el sector 7. Si nosotros miramos que puedan leer, selecciones y cromos, ¿están en qué sector? En el 4. En el 4. Cuando decimos selecciones y cromos, se encuentran 4 y en 5. Pero si yo digo exclusivamente selecciones y cromos, cambió. Porque yo digo selecciones y cromos están en el 4 y están en el 5, ¿no es cierto? Pero si yo digo solamente o exclusivamente selecciones y cromos, serían 2. 2. 2. Sector 4. Solo los del sector 2, porque el 3 también lee selecciones y cromos, pero solo selecciones y cromos. No, también No, leen con vanidades. Vanidades. Correcto, es el sector en el cual hay una intersección de los tres conjuntos. Por lo tanto, no podemos decir que leen nada más o exclusivamente selecciones y cromos, sino que está leyendo selecciones, cromos y también vanidades. Entonces no cabría eso que nos dicen selecciones y cromos solamente. Ese es el punto, ¿sí? Esa es la clave. Son pequeñas palabras. Cuando acá me dicen solo selecciones, solamente tales, son unos indicativos, ¿no es cierto? Hay que estar muy atento a los indicativos. ¿Estaba fácil o estaba difícil? Ese fácil, profe, pero en cuanto a lee, que dice, ¿cuántos leen vanidades y cromos solamente? ¿Sería 0? Vanidades y cromos solamente sí, porque aquí en este momento este sector está vacío. Porque dice solamente, ¿no es cierto? Solamente. Solamente. Porque si dijera, ¿cuánto leen vanidades y cromos? Perfecto. 3. ¿Cuánto leen vanidades y selecciones? 5. No hay problema. ¿Cuántos leen selecciones y vanidades? 8. Pero cuando me dicen que solamente, bueno, y sí ya empieza a cambiar la cuestión, ¿no es cierto? Ese es el punto. Que empieza a cambiar cuando me dicen el solamente. Son algunos detalles importantes. La H, ¿cuántos leen dos revistas? 41. Que lean dos revistas. ¿De dónde sacas 41? ¿Quién me habló, Claudia? Es Claudia, ¿no es cierto? Quería Claudia, cuéntame, ¿de dónde sacas que leen dos revistas? El 7 porque entre selecciones y vanidades hay 5, que es la unión. Sí. Y entre selecciones y cromos hay 2, que es la unión. Entonces 5 más 2, el otro está al 0. Sector 2, sector 4, 5 más 2. En sector 6 no hay, 0. Y en sector 3 ya serían las 3. Y nos está diciendo que lean 2. Entonces serían 7. Muy bien. ¿Cuántos leen una sola revista? La I. 48. Perfecto. 48. Muy bien. Será sector 1, sector 3 y sector 7. Esos son los que leen una sola revista. Permítanme entonces. Cuando me dicen, miren que acá, por ejemplo, me dicen
¿Cuántos leen selecciones en la A y cuántos leen selecciones en la K? Son la misma pregunta, son distintas. En la A y en la K preguntan cuántos leen selecciones. Son la misma pregunta, son distintas preguntas. Son distintas, profe, porque en la A nos está el indicador solo. Y en la K leen selecciones, o sea, sin importar las demás. En la A me dijeron exclusivamente selecciones, en la K me dicen selecciones. En la K, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos leen selecciones? 30. 30, muy bien. Excelente. No es difícil, simplemente es que nos familiaricemos porque de la clase 2, 3, 4 ya es, bueno, sobre todo la 2 trabajamos mucho con esto. Muy bien. Veamos acá. ¿Cuántos leen selecciones o cromos? 5. Es 7. Selecciones o cromos, ¿sí? $34. 7. 2. 34. ¿De dónde sacamos el 34? 20 más 14, porque el 2 lee las 2. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Están bien en la parte. Esto es muy importante. Yo les voy a abrir los exámenes, ¿sí? Pero no quiero abrírselos hasta que no hayamos hablado y me cuenten cómo estamos, si estamos entendiendo leyes de signos, si estamos entendiendo todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Antes de abrir exámenes, quiero ver cómo estamos, ¿sí? Me gusta que estamos en. Es más, no se lo voy a abrir esta semana, se lo voy a abrir la próxima. Se lo voy a abrir la otra. Porque quiero que primero hayamos tenido siquiera un par de sesiones y nos hayamos familiarizado. Sí, quiero estar seguro que estamos bien y que estamos entendiendo. Entonces, miren, una cosa es y otra distinta es o. Si yo digo, ¿cuántos leen selecciones y cromos? Son 5, claro. Pero yo digo selecciones o cromos. Me están diciendo 34. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Y qué tal si yo les digo que son más? Ay, no escuché. Disculpe, ¿cuál es la pregunta que me tocó retirar en un momento? Qué pena. Estamos en la M, selecciones o cromos, ¿sí? Estamos con un disyuntor, no con conector, no y, que deban leer las dos, sino o, la una o la otra, no las dos, sino la una o la otra. Profe, pero no tendría la razón si dice eso. Porque Es falso, dice, yo les digo que son más. sí, pues yo diría que es falso porque dice o leen cromos o leen selecciones. Un momento. Ustedes ya vieron las clases en las cuales hablamos del conector y, del conector o, del conector entonces y el conector sí, solo sí, ¿no es cierto? Que ya las han visto, que son de las primeras. ¿Ya las han visto? No es lo mismo decir cuántos ven selecciones o cromos que decir cuántos ven o selecciones o cromos. Pero bueno, eso lo afinamos ahora un poco más adelante. Pero sí, en general, digamos lo que estás diciendo es correcto. Lo que estás diciendo en general es correcto. Estamos viendo la disyunción. Listo. Pero ¿qué pasa si yo les digo que no son 34? Si yo les digo que son 39. No. ¿Y si yo digo que son 7? ¿Por qué me dicen que no 39? ¿Por qué motivo? Esos tres que hay ahí leen cromos y leen selecciones también. Y también vanidades. ¿Cuántos de? Pero acá me dicen que no pueden leer vanidades. No dice. Claro. O es selecciones o es cromos. Ellos son los que leen selecciones o cromos y no se sabe. No me están diciendo nada de vanidades. Vanidades sí no entra. Si me dijeran, ¿quiénes leen exclusivamente selecciones o cromos? Bueno, ahí sacamos al que lee vanidades, ¿no es cierto? Pero si me están diciendo que lean selecciones o vanidades, es cualquiera que lea selecciones, cualquiera que lea vanidades, menos los que están en la intersección. ¿Cuáles serían? Entonces, Sector 2. Sector 1, 2 y 5.
Sí, que si hubiera aquí arriba, también tendríamos, si hubiera en este sector, también lo tendríamos en 6, ¿no es cierto? Pero como no hay, entonces serían 20 más 5, 25 más 14, 39. Perfecto. Esto indicando que sea o uno o el otro, ¿no es cierto? Que es la disyunción radical. Hay varios tipos de disyunción. Hay una disyunción menos radical, hay una disyunción más calmada, más suave, que es la disyunción inclusiva, y hay otra más radical, que es la exclusiva. Pero eso ya poco a poco lo veremos. Listo, ya se familiarizaron con esto. Con esto ya no hay ningún problema. Ya estoy seguro que se familiarizaron con esta. Ahora, ¿quién me cuenta qué otras preguntas hay? Ya nos familiarizamos, hicimos unos cuantos de este, que es hermanándonos con el diagrama de Ben Euler. ¿Qué otra pregunta hay de los ejercicios que habíamos desarrollado? ¿A quién se le planteó alguna duda, alguna pregunta? Profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, por supuesto, mi querido Andrés Felipe, te escucho perfectamente. Tengo una pregunta de los ejercicios de la página 184 en el PDF. 184 del mismo libro, ¿no es cierto? Sí, señor, unos ejercicios también de graficar. Perfecto. ¿Qué ejercicio te pareció que tenía algún reto? Pues el C que habla de algunos estudiantes son futbolistas. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Permítanme, yo lo copio y voy a abrir en este momento una sala con tablero. Listo. Acá tenemos entonces este primer argumento. Vamos a subirlo. Organicémoslo. ¿Me dice indicadores de premisas? ¿Sí o no? De conclusión. De conclusión de un indicador, ¿cuál sería? Entonces, es un indicador de conclusión, pero también hay uno de premisa. Si aparece y une a dos del mismo nivel, ¿no es cierto? Entonces eso me dice, pero cuando yo sé cuál es de conclusión, no hay problema, sé que los otros dos son premisa, pero les aclaro, si me dice y, significa que también hay algo de premisa, ¿no es cierto? Estoy uniendo dos premisas del mismo nivel. Perfecto, esta es la conclusión. La conclusión nos dice, no sabemos si este es el orden, puede que este no sea, pero sabemos que esta es la conclusión. Entonces, algunos estudiantes son trabajadores. Vamos a retomar de lo que se vio en lógica 1, eso es muy importante recordarlo, lo que se había visto en lógica 1, si alguno de ustedes de pronto no recuerda cómo se arma un silogismo, si alguno de ustedes no recuerda las partes que tiene un silogismo, lo puede estudiar con el libro o puede ver el video de argumentación 2 o el de argumentación 3, cualquiera de los dos que tengo yo, que le realicé yo, que está en el canal de YouTube, argumentación 2 o argumentación 3, y en los dos les explico cómo se hace un silogismo, sobre todo en el 3. Entonces, para el que no recuerde, recordemos que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y también hay un término mayor, un término menor y una conclusión. Si esta es la conclusión, porque en efecto esta es la conclusión, entonces algunos estudiantes son trabajadores, el sujeto es estudiantes. El sujeto es estudiante. Si alguien no se acuerda de este, va y ve eso que les estoy diciendo, va y ve el video. El sujeto es estudiante, el término ese es el término ¿qué? ¿Mayor o menor? Menor. El menor. Lo pueden relacionar, por ejemplo, en inglés ese es small, ¿no es cierto? Entonces lo pueden relacionar con eso, es small. Usted, incluso el que no sepa inglés también lo sabe porque compra ropa, ¿no es cierto? Entonces sabe que M medium, S small, ¿no es cierto? Entonces, el término menor es S,
está en la premisa menor. La premisa menor tiene que decir estudiantes. Vamos a pintar la premisa menor de un color. Ah, no, me sale todos, no sé por qué se me cambian todos. Bueno, en todo caso, este es el término menor. Listo, el término menor. El término menor es... Ah, pero sí lo puedo rayar acá. No, pero ahora lo rayo. El término menor es estudiantes. Si el término menor es estudiantes, ¿cuál es la premisa en donde aparece estudiantes? Que esa debe ser la premisa menor. En la primera. Algunos estudiantes son Algunos futbolistas. estudiantes son futbolistas. Perfecto, entonces cambiémosle el orden. Vean qué pasó. Listo. Entonces, esa primera en realidad es la premisa menor. Entonces vamos a volverla a la segunda. El término mayor, que es el predicado, el término P, es trabajadores. Tiene que estar en la premisa mayor. Trabajadores, trabajadores. Y ya quedó como de quedar el argumento. Algunos trabajadores son también futbolistas y algunos estudiantes son futbolistas. Por lo tanto, algunos estudiantes son trabajadores. Vamos a subrayarlos para que esto nos quede muy claro, que no tengamos ninguna dificultad. Subrayémoslo. Entonces, voy a subrayar el término no me aparece el lápiz, permítame el lápiz, lo saco que no me quiere aparecer. Listo, ahora sí me apareció. Entonces vamos a poner en verde el término menor. Este es el término menor S. Vamos a poner en naranja el término mayor. Trabajadores. Y vamos a poner en rojo el término medio, futbolista. Ahora, si vamos a representar este silogismo, sería un silogismo que es PM en su premisa mayor, SM en su premisa menor, y como siempre termina la conclusión, SP en su conclusión. ¿Es universal o es particular? ¿Es algunos o todos? Particular. Algunos particular. Particular. ¿Afirmativo o negativo? Afirmativo. Afirmativo. ¿Cómo se llaman las particulares afirmativas? ¿Y? Recuérdenlo muy fácil. Si ustedes hacen el cuadrito en su mente, el cuadrito es A, E, I, O. Claro, si es particular. Aquí están las afirmativas, aquí están las negativas, aquí están las universales y aquí las particulares. Entonces, si es particular afirmativa, I, todas son I. Entonces, PM, I, SM, I, SP, I. Perfecto. Vamos a hacer el gráfico. Ustedes se aterrarán con esa perfección de círculo que voy a hacer. Giotto, revuélcate en tu tumba. Que el mundo te sea leve, Giotto. ¡Oh, qué círculos! Bueno, ustedes podrán imaginar que yo hago unos círculos regulares a pulso, pero esto es sobre todo porque el programa es complicado de hacerlos así. Si me pongo a hacer configuras me demoraría muchísimo. Entonces esto es solo para hacerlo rápido. S, P y M. ¿Listo? Entonces, S, P y M. Cuéntenme en este S, P y M
¿Cómo hago yo para representar algunos P son M? ¿Dónde están los P que son M? ¿En qué sector? Recordemos, sector 1, sector 2. A ver, yo lo hago con otro color que quede más notorio. Sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 y sector 7. ¿En dónde están los P que son M? Sector 6. Los P que son M En el 6. están en el sector 5 y en el Ay, sector 5. 6. En el 5 y en el 6. Entonces, teniendo algunos P son M. Solo lo pongo en el sector 6. O el sector 5 también hay P que son M. También Solo en el 6. También hay. También Sí, hay. también. Entonces tiene que quedar en la intersección de los dos. La X debe la quedar X. Sí, señor. Está de los dos. en la mitad de los dos. Entonces me dicen, algunos P son M. Véalos aquí en la mitad de los dos. La otra me dice, algunos S son M. ¿Dónde están los S que son M? En el 4 y 5. 4 y 5. Entonces, nuevamente, Cuatro y ponemos cinco. aquí en la intersección de ambos. ¿No? Y la última es la conclusión, algunos S son P. Si está bien hecho el argumento, ya tiene que estar dibujado. ¿Dónde están los S que son P? En el 2 y el 5. En el 2 y el 5. Y en alguno de los dos aparecen, hay individuos. Bien sea en el 2 o en el 5. Sí, señor, en el 5. Sí, En el 5. En el 5, en el 5. Como ya está dibujada la conclusión en las premisas, significa que el argumento es válido, un argumento bien hecho. Cuando hacemos las dos premisas, cuando dibujamos las dos premisas y ya sale la conclusión, el argumento está bien hecho. Listo. Si lo dibujamos y no es válido, el argumento está mal hecho. ¿Listo? Bueno. ¿Algún otro ejercicio de esa tanda les pareció complicado o estaban facilísimos? Pues mi pregunta era esa. ¿Se puede entonces poner 2X en donde van las premisas? En este caso que todas dos son particulares. Sí, cuando son particulares tenemos que poner las X. Y cuando son universales sobreentendemos que hay una X, por ejemplo. Y por eso muchas veces se termina dibujando. Por ejemplo, borremos esto. Si yo tengo acá estos tres, S, P y M, y me dicen, la premisa mayor dice, todos los S son M's, dice la premisa mayor, todos los S son M's. ¿Dónde están los S que son M's? En el 4 y en el 5. Los S que son M están en 4 y en 5. Y entonces, ¿qué hago con los S que no son M? Con los de 1 y 2. Pues lo sombrío. Lo sombrea. Lo sombrío para indicar que eso es vacío, que no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, los únicos S que existen son los S que son M. Yo aquí lo sombreo con trama, pero ustedes que lo pueden hacer en un cuaderno lo sombrearán pues más uniforme, ¿no es cierto? Yo aquí lo sombreo con trama. Entonces, sector 1 y 2, borrado, se eliminan. Los únicos S que existen son los S que son M's. 1 y 2 no, sino 4 y 5. Esos son los únicos S que hay. Y en la otra me dicen, algunos P son M's. ¿En dónde están los P que son M's? En el sector 6. En el 5 y 6. 6 y 5. Los P que son M están en el sector 5 y 6. Ahora, les hago una pregunta. La conclusión no puede ser universal, porque ya tenemos una particular, y la conclusión no puede ser más grande que las premisas. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que por lo
algunos S que son P, por decir alguna cosa. Aquí hay S que son P, ¿no es cierto? Aquí hay de una. Pero aquí también hay S que son P, o no, corrijo. A ver, veamos, yo lo borro mejor aquí yo lo borro aquí mejor. Y hagámoslo mejor de esta otra manera. Mejor me dice, algunos P no son M, para que nos quede más fácil de entender, para que sea más retador el ejercicio. ¿Dónde están los P que, algunos P no son M? ¿En dónde están los P que no son M? En el 3. Podrían ser 2 y 3, pero el 2 ya está vacío, ¿no es cierto? Solo 3. Porque este ya está vacío, ¿no es cierto? Sobraría pues ponerlo acá si ya sabemos que es un conjunto vacío. Y digamos que a la conclusión me dijera, algunos S son P. ¿Ya está dibujada esa conclusión o no está dibujada? Sí. Sí, está dibujada. Algunos S son P. ¿Sí está dibujada o no está dibujada? Y en el sector 5, creo. En el sector 5. 5. ¿Y por qué me lo dice? ¿Por qué dice que sí? Porque el otro está vacío. Porque acá están diciendo que hay individuos. No me están diciendo que algunos, pero sabemos que hay individuos, ¿no es cierto? Entonces acá me dicen, todos los que existen de S son M. También puedo decir que algunos acá son M. Pues aquí podría haber individuos. Con toda seguridad, si están todos, también hay algunos. Si yo digo, S es jirafas y M mamíferos, por decir algo. Todas las jirafas son mamíferos. Eso es verdadero, todas las jirafas son mamíferos. Es verdadera. Verdadero. Es verdadero. Entonces, si digo, todas las jirafas son mamíferos, y si yo digo, por lo tanto, si todas las jirafas son mamíferos, algunas jirafas son mamíferos. Pero si todas las jirafas son mamíferos, las que yo tengo aquí en el zoológico también son mamíferos. ¿Es verdadero? Es verdadero. Si todas lo son, algunas también lo son. Entonces ya estaba dibujado. Si a mí me decían, por lo tanto, algunos S son P. Claro, acá tiene que haber individuos. Si todos los que existen de S son M, acá tienen que haber individuos. Aunque no hubiera estado dibujada la X. Podemos dibujarla porque si caben todos, también cabe algunos. Si yo digo, todos los del grupo de lógica 3 del segundo semestre del 2020 son genios, también puedo decir algunos son genios. Si yo digo todos son genios, si es verdadero, puedo decir Andrés Felipe y Jennifer son genios. ¿No es cierto? Si es verdadero que todos ustedes son genios, cualquiera que yo tome de ustedes tiene que serlo. Daniel y Angie son genios. ¿Es verdadero? Sí. Verdadero. Es verdadero. Sí. Todos son genios, tienen que ser los Todos son genios. Claro, eso, muy bien. Ténganse muy buena fe, me parece excelente. Excelente eso. Listo. Entonces, ahí quedó. Claro que sí, claro que ya estaba ahí dibujado. Le ponemos la X cuando es particular, y cuando una es particular y la otra es universal, si yo quiero, puedo dibujar también la X en donde está el universal. La puedo dibujar porque sobreentiendo que va a ser que es correcto. Listo. ¿Algún otro ejercicio? ¿Podemos ver la D? Claro. El que le sigue dice que no le encontré una manera de organizar las premisas. Listo. Y recuerden, siempre traen los ejercicios hechos, hacemos sobre lo que les haya parecido difícil, y tengamos una sesión más para resolver dudas, para resolver hasta las 5 más o menos, hasta la sesión 5. O sea, ya en 5 estamos en tablas de verdad, ¿no es cierto? En sesión 5 ya estamos en tablas de verdad, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces resolvamos hasta las 5 en la próxima sesión antes de hacer exámenes. Quiero que estén todos muy, muy seguros de lo que estamos haciendo. Entonces voy a copiar, permítanme, yo copio, el D me dice, ¿no es cierto? Sí, señor. Hola, Erika, estamos en clase de lógica. ¿No vas a ingresar? Erika, ingresa, por favor, no seas así. Me parece el colmo, Erika, que no entres, que no le pongas ganas. Bien, entonces
Ahora que entré, Erika, no le hagan bullying. No les estoy haciendo sugerencias de que hagan bullying, cuidado. Bien, entonces tenemos, no todos los acusados serán procesados, pues no hay acusado que no sea condenado y ningún procesado es condenado. Les hago una pregunta, ¿hay indicador de conclusión? No todos los acusados. Pues, Pues, A ver, ¿pues es conclusión o es premisa? ¿Qué creemos? Eso es premisa, profe. Cuando yo digo, estoy enamorado de ti, pues eres la persona más hermosa que existe. ¿Cuál es la conclusión y cuál es la premisa? Conclusión, estoy enamorado. Perfecto. Y después le explicó por qué estoy enamorado. Pues eres la persona más hermosa, pues eres encantadora, pues, lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Lo que sea que le vaya a decir. Pero después del pues viene una explicación. Y si es una explicación, es premisa, listo. Si es una justificación de algo, es una premisa. Entonces tenemos dos indicadores de premisa. Pues es premisa y es premisa. Serán, ¿es conclusión? Por lo Conclusión, tanto, no todos los acusados No serán todos los- procesados. perfecto. El que no tiene ningún indicador, el que está solito, tiene que ser la conclusión. Si los otros son premisas, el otro tiene que ser la conclusión. Acá hay cosas muy importantes. Ver cuáles son todos y cuáles son algunos. Porque recuerden que la mayor es la más universal de todas. Pero con la conclusión nos damos cuenta. No todos los acusados serán procesados. Cuando yo digo no todos los acusados, estoy diciendo ninguno o estoy diciendo algunos no. Algunos. no. algunos no. Algunos. Muy bien, eso es importante. Algunos. Ahí la Eso fue universal uno de es los ninguno. primeros ejercicios que hacíamos, que era traducir al lenguaje común las frases. Supongo que también lo hicieron, ¿no es cierto? Frases que se traducían al lenguaje común. Entonces, cuando yo digo, todos los acusados, no todos los acusados serán procesados, no estoy diciendo que ningún acusado se procese, no. Estoy diciendo, algunos de los acusados no se van a procesar. Listo. Perfecto. Entonces ya nos quedó casi que en orden. Acusados es el término mayor o el término menor. El menor. El término Es menor. el sujeto, El sujeto. o sea, el S, y ese es de grande o de pequeño, de mayor o de menor. 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 De menor, recuerden, es small, es como una técnica, eso es mnemotecnia, eso les ayuda. Entonces, donde aparezca acusado, tiene que ser la premisa menor. Pues no hay acusado que no sea condenado, esta es la premisa menor. Ahora sí, ya nos quedó en orden. Como ya nos quedó en orden, podemos empezar a dibujarlo. Entonces vamos a hacerlo diciendo el término, ay, no me quiere aparecer. Me sacó. Se negó a aparecer, me sacó del tablero, se negó a aparecer. Bueno, ahora sí. ¿Y por qué no aparece? No aparece el lápiz. Bueno, no interesa que no aparezca el lápiz. Lo importante es que ya está en orden. Eso era lo más difícil. Ya está en orden. Término menor, el término S, acusado. No, mejor si aparezcámoslo. Yo cierro esto, dejo de compartir y voy a volver a darle compartir. A ver si ahora sí me aparece. Ahora sí me aparece. Ahora sí me apareció. Entonces, bien. Acusado es el término menor, el término S. Tenemos también que el término mayor es procesado, el término P. Y el término medio, que nunca aparece en la conclusión, solo en las premisas, es condenado. 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 Condenados. Muy bien. A ver, yo corro las cositas de acá para poder hacerlo.
¿Qué pasa? ¿Se acabó la clase? Muy bien. ¿Qué nombre le ponemos al primer círculo? S. ¿Qué nombre le ponemos al segundo círculo? P. ¿Y qué nombre le ponemos al último círculo? M. Recordemos que esto es una técnica medieval, no es que el profesor diga, le voy a poner Sebastián Pérez Marulanda, qué arrogancia, no, es una técnica medieval, así le pusieron. No son las iniciales del profesor que le dio por ponerles ese nombre, no. Desde Aristóteles estaba y se acabó de matematizar en la Edad Media. Bien, entonces decimos S, P y M. Si nosotros resumimos esto, lo tendríamos así: P, M, S, M, y conclusión siempre S, P. Ningún procesado es condenado, es universal o es particular. Universal. Miren que si nosotros tenemos una universal negativa y hay otras que ya son particulares, de inmediato sabemos que la universal tiene que ser la mayor. Tiene que ser siempre la premisa mayor. Entonces, la universal negativa, ¿cómo se llama? Es una E. No hay acusado que no sea condenado. Entonces está diciendo, todos los acusados son condenados. Sería lo mismo. Eso es una. Otra E. A ver, estamos diciendo ningún acusado es condenado. Estamos diciendo algunos. Es que dice, no hay acusado que no sea condenado. No hay acusado que no sea condenado, es lo mismo que decir todos los acusados son condenados. Es una E. Por obversión. Es una A. Y la última es una. Algunos acusados no serán procesados. No. Una O. Perfecto. Entonces miremos. Ningún procesado es condenado. O sea, ningún M es S. ¿En dónde están los M? Corrijo. Ningún M es M. ¿Dónde están los P que son M? Ningún P es M. ¿Dónde están los P que son M? 5 y 6. 5 y 6. Perfecto. Entonces los P que son M están en el 5 y en el 6. Eso los borramos. Ningún P es M. La segunda nos diría, todos los S son M, todos los acusados son condenados. Todos los acusados son condenados. ¿En dónde están los S que son M? Venga, yo hice mal el dibujo acá. Corrijo. El primero dice, ningún P es M. ¿En dónde están los P que son M? En 5 y 6, ¿no es cierto? 5 y 6, sí. Sí, señor. Disculpen, pero vean, estaban dormidos, ninguno me dijo que no. Ahí van a decir, ay, yo sabía, pero no le dije, profe, yo sí estaba despierto, pero me dio una pena decirle, profe, que usted era el dormido. Ah, pillados, no ponen cuidado. Listo. Entonces decimos, ningún PSM 5 y 6. Claro que sí me lo habían dicho verbalmente, ¿no es cierto? Me habían dicho dónde estaba el sector. 5 y 6. Y decimos, todos los S que existen son M. Los S que existen son M, son los de 4 y los de 5, pero 5 ya está vacío, ¿no es cierto? Entonces solamente queda en 4. Todos los S que existen son M. Profe, pero ahí no iría, ¿no? Porque ese es 1. Están diciendo que todos los S que existen son M. ¿Dónde están los S que son M? En el 4. En el 4. 4 y 5. 5 ya está vacío. Entonces, si todos los S que existen son M, significa que no hay ningún otro S. Por eso en el 1 no hay S, en el 2 no hay S. Solamente podrían haber en el 4 y en el 5, y 5 ya está vacío. Por lo tanto, no todos los S son P.
¿Hay algún S que no sea P? ¿Quedó algún S que no sea P? 4. Claro que sí, 4, o sea, ya está dibujado. Si le hiciéramos aquí una X, valdría perfectamente. Entonces, no todos los S son P, verdadero. Aquí está, estaba bien dibujado, estaba bien hecho el argumento. Recordemos que cuando yo hago dos negaciones, yo puedo quitar las dos negaciones por obversión. Si se acuerdan de la norma de obversión de lógica 1. Cuando yo tengo dos negaciones, las puedo quitar. Entonces yo digo, pues no hay acusado que no sea condenado, es lo mismo que todos los acusados serán condenados. Es lo mismo. Eso fue la duda que le quedó ahí a alguna dama que me estaba diciendo que no lo rayara acá. Quería que yo lo rayara acá adentro, ¿no es cierto? Pero entonces recuerden que cuando tengo doble negación es lo mismo que una afirmación. O cuando nos decían en ley de signos tradicional, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Listo. Bien, entonces en la próxima hacemos de tablas de verdad, ¿les parece? Traigan las dudas que tengan Ok. y me Perfecto. ayudan. Sí, Baker, cuéntame. No, digo, ok, está bien. Ah, ok, listo. Te entendí que, profe. Listo. La próxima hacemos de tablas de verdad. Y ya viendo cómo están, intuyendo cómo les va, ahí sí les mando a abrir examen, ¿les parece? Perfecto. Bueno, Profe, No ya bien. Profe. ¿Ya no acabó el quiero pues tiempo? una matanza que se pongan a hacer exámenes a ciegas. Uy, hay muchos chicos que hacen exámenes a ciegas. Listo. Que lo hagan una vez. Pero yo no entiendo cómo hacen exámenes a ciegas y 5 minutos después de terminar y sacarse 11 o 15 o 20 o 30, lo vuelven a hacer 5 minutos después, sin haber estudiado. O sea, yo digo, listo, tengo 2 oportunidades, me fue mal en la primera, bueno, ya sé cómo es, voy y estudio, ¿no es cierto? Voy y repaso. Pero 5 minutos Claro. después significa que no he estudiado, que no hice más ejercicios y voy y lo vuelvo a presentar idéntico y vuelvo a sacar lo mismo. Entonces, no tiene como mucho sentido, tiene como mucha lógica, ¿o no les parece? Sí, sí, señor. Claro, claro, porque Entonces, la idea es aprender. claro. Les abro dentro de 8 días si veo que ya están bien, ¿no es cierto? Y si les va mal, no lo presenten ahí mismo, vuelvan a hacer ejercicio, ¿les parece? Está bien. Listo, un abrazo. Bueno, Que estén profe. bien. Listo, perfecto. Listo, Felicidades. profe. Cuídese mucho. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias.